El 17 de noviembre del año 303, el prefecto romano de Córdoba, llamado Dion, al mando de concretar la gran persecución del emperador Diocleciano, en estas tierras del sur de la Hispania bajo dominio romano, torturó hasta su muerte a los hermanos Acisclo y Victoria, los cuales, con el transcurrir de los siglos, se transformaron en los santos patrones de Córdoba, venerándoseles en toda España y sur de Francia, especialmente en Provenza, en donde aún se conserva una pequeña iglesia dedicada a estos dos santos en las faldas de la montaña de Montserrat. Alrededor del año 380, el poeta Prudencio le rindió homenaje a San Acisclo, en dos breves versos. Si bien, no se sabe mucho del rito romano que se practicaba para conmemorar la memoria de estos grandes mártires de la fe entre los siglos IV y V. Sí se conservan algunos registros del período visigodo del siglo VII. Aunque no fue hasta el siglo VIII, bajo el rito hispano-mozárabe, celebrado por los cristianos bajo dominio de los emires arábigos, en el que se conservan algunos fragmentos del martirio de San Acisclo, y de su hermana, Santa Victoria, los cuales presentarían una gran popularidad hasta finales de la Edad Media. Siendo quizás lo más interesante acerca de la devoción a estos dos mártires, que incluso luego del siglo XIV, cuando se produjo la unificación de la liturgia mozárabe con la católica tradicional, se mantuvo practicando la antigua devoción de los tiempos mozárabes referente al martirio de estos dos santos hermanos. La importancia de Victoria y de Acisclo queda patente cuando ambos santos fueron presentados como los modelos ideales de defensores de la fe en Cristo Jesús, para los años 850, cuando fueron ensalzados por San Eulogio de Córdoba. En estas tierras del sur de la península ibérica, la Iglesia tiene reconocidos a 6 mártires de la época hispano-romana de fines del siglo III y principios del IV. Junto a 51 mozárabes de la década de los años 850, martirizados durante los gobiernos de Abd al-Rahman II, Muhammad I, y Abd al-Rahman III. Durante las homilías de apertura de la semana dedicada al martirio de estos dos patrones de la ciudad de Córdoba, como primera acción, se invita a todos los fieles presentes para ordenar y dirigir todas las oraciones hacia Cristo, el que es llamado con su nombre del Rey de los Mártires. Posteriormente, se realiza una oración en la que todos los presentes recitan, ofreciéndose a Jesús, gota a gota en el martirio de cada día, o incluso, si el Señor os lo pidiera, todos se ofrendan al unísono, para honrar a Dios, si fuese necesario, por medio de la gracia del martirio. No se puede dejar de comentar, que para la Iglesia católica primitiva, que llega hasta principios del siglo IV, los santos mártires varones, Fausto, Genaro, Marcial, Zoilo, y el célebre Acisclo, adquirieron una notoria fama, a causa de sus grandes capacidades como misioneros y propagadores de la fe cristiana en las tierras cordobesas, lo que opacó notoriamente a la joven y silenciosa Victoria. Si bien existen controversias acerca de las fechas y situaciones que llevaron al martirio estos dos santos de la Iglesia primitiva, existen diversos escritos que recogieron el final fatal que sufrieron los hermanos. La muerte de Acisclo, decapitado a orillas del río, la confirma el escritor Prudencio, poco antes del año 400. Mientras que las noticias acerca de Santa Victoria son muy escasas y esporádicas, hasta alcanzar los finales del período mozárabe español, alcanzando su apogeo en el siglo X, en la cual se comienza a representar a esta joven santa en diversas iglesias de Asturias y León, en la cual se ennoblece su valentía heroica al enfrentar las flechas durante su martirio que la llevó a la muerte en el anfiteatro de Córdoba. En la tradición martirológica, que les otorgó amplia popularidad a Victoria y a Acisclo, en especial para los finales del primer milenio, y los primeros siglos del segundo milenio. Se dejó como legado para la posteridad una detallada pasión martirial, que se centra en que el magistrado romano, Dion, ordenó meter a Victoria y a Acisclos en un horno. Cuando el prefecto escuchó sus cánticos, mandó que se les arrojara al río Guadalquivir atados a piedras. Pero ambos santos aparecieron flotando sin sufrir daño. Por lo que se dictaminó entonces que se les colocara sobre un fuego.
Sin embargo, el fuego escapó del control de los verdugos y se afirma que murieron muchos paganos sin que los santos se vieran afectados. Se dio finalmente la orden de su decapitación, razón por la que el santo varón Acisclo se lo representa con una línea roja de sangre en el cuello. Mientras que Victoria habría sido asesinada con flechas, posteriormente al martirio de su hermano. Desde muy temprano se le comenzó a rendir culto oficial a San Acisclo, porque se le considera uno de los más grandes varones defensores y propagadores de la fe en Cristo en los principios del siglo IV. Dice la tradición que Minciana, una noble ciudadana romana, recogió el cadáver de Victoria y lo llevó junto al de su hermano, donde éste fue martirizado, construyéndose una basílica en tiempos finales del Imperio Romano, donde hoy se encuentra la Puerta de Sevilla, la cual se sabe que perduraba aún, para el período visigodo, en los siglos VI y VII. La tradición indica que en el período mozárabe, bajo dominio de los emires arábigos, las reliquias de estos dos hermanos fueron escondidas para evitar ser dispersadas, hasta que fueron encontradas en el sitio en donde se encontraba la antigua parroquia visigoda de San Pedro, el lunes 21 de noviembre del año 1575, con motivo de unas obras de reconstrucción de la torre ordenada por el rey Felipe II de España, siendo la primera vez que salieron en procesión, para el mes de julio de 1602, cuando fueron conducidos hacia la catedral, en rogativas por una terrible epidemia que azotaba la ciudad. Por 17 siglos, han existido diferentes muestras de la devoción popular por estos mártires. Así, en el lugar de su martirio se alzó el convento de los Santos Mártires, en el sector central de Córdoba, en donde había un altar dedicado a ellos. El nombre de Santa Victoria dio su nombre a la parroquia del barrio del Naranjo. Mientras que la zona parroquial de Valdeolleros tomó el nombre de San Acisclo. En el puente romano de la ciudad se levantó una capilla y una ermita que recuerda a ambos santos, con sus nombres y las palmas simbólicas del martirio. Sobre los terrenos del antiguo convento de los Santos Mártires, en la ribera, frente al molino de Martos. Durante la mayor veneración a estos santos, su fiesta principal del 17 de noviembre, se iniciaba el día 14, y se prolongaba hasta el 22 de este mismo mes. Aunque tienen una segunda fiesta el día 8 de septiembre, cuando se les recuerda como santos devotos de la Virgen María, en su advocación, de Nuestra Señora de la Fuensanta, también considerada como la primera patrona de Córdoba. San Acisclo y Santa Victoria fueron los primeros mártires de la Córdoba hispánica, ambos murieron en el año 303, San Acisclo degollado a las orillas del río mientras que su hermana, Santa Victoria, fue aseatada en el anfiteatro romano. Dice la tradición que Minciana, ciudadana romana, recogió el cadáver de Victoria y lo llevó junto al de su hermano, en el lugar en que este santo varón fue martirizado, en donde un par de décadas más tarde, se construyó una basílica y un monasterio al que llamaron, la Iglesia de los Santos Mártires. La cual, posteriormente fue llamada como la Basílica de San Pedro, en Córdoba, en donde reside la urna donde se encuentran los restos de los santos mártires cordobeses, una urna de plata que se encuentra en la capilla sacramental de la basílica, que ha sido venerada durante casi 2 milenios. Según la tradición, las reliquias que se conservan en dicha urna corresponden a los santos mártires, Acisclo y Victoria, Zolio, Félix, Fausto, Januario, Marcial, Agapito, Perfecto, Sisenado, Pablo, Teodomiro, Flora y María, Sabigota, Cristóbal, Leovigildo, Émila, Jeremías, Rogelio, Servió, Elías, Argimiro, y Argenta. También en Córdoba, al final del Paseo de la Ribería, se levanta la ermita en honor a San Acisclo y Santa Victoria, las que se encuentran en la Basílica de San Pedro en la capilla sacramental. Estos dos santos hermanos mártires, poseen su propia hermandad, fundada en el año 1673, la que fue fusionada con la Hermandad Sacramental en el año 1741, conformándose la Hermandad del Santísimo Sacramento y de los Santos Mártires.
En la misma Basílica de San Pedro, actualmente se rememora el recuerdo de Acisclo junto a su hermana Victoria, el que se ha unido a los santos mártires mozárabes del siglo IX, pasando a llamarse, como, la piadosa Hermandad del Santísimo Sacramento, y de los Santos Mártires de Córdoba, la que se encuentra unida a los nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia, y a Nuestra Señora de las Lágrimas y del Desamparo. Durante la estación de penitencia de la cofradía, cada miércoles santo, la hermandad incorpora un tramo de nazarenos con cirio rojo, color sacramental, junto al estandarte sacramental de la cofradía, y una reliquia de los santos mártires procedente de la urna que se custodia en la basílica. El término de mártires significa testigos, es decir, son aquellos que dan su vida por no querer renunciar a la fe cristiana. En Córdoba hubo persecuciones en dos momentos históricos, el primero en el siglo IV, durante el Imperio Romano, en tiempos de Diocleciano. Y posteriormente, durante la invasión arábiga sobre toda la península ibérica para mediados del siglo IX, durante los reinados de los emires, Abderramán II y Mohamed I. Ambos períodos de persecución son totalmente distintos, porque los emperadores romanos, sobre todo Diocleciano entre los años 303 al 309, buscaba el detener la expansión del cristianismo, para volver al culto de los dioses greco-romanos olímpicos. De este período es que se cuentan los mártires cordobeses Fausto, Genaro, Marcial y Zoilo, además de Acisclo y Victoria. Para mediados del siglo IV es donde se construyen en Córdoba tres basílicas dedicadas a estos mártires: la de los Tres Santos de San Pedro, la de San Zoilo y San Andrés, y la de San Acisclo, en la Ribera. 5 siglos más tarde, se desarrolla la invasión arábiga sobre Hispania, en la cual, los santos de la Iglesia primitiva son transformados en modelos de defensa cristiana, lo que causaría que los cristianos mozárabes se presentaron ante los emires, proclamando su fe cristiana, a sabiendas de que eso los llevaría a la muerte. Esta voluntariedad llegó a preocupar a las autoridades religiosas, ante lo cual, el arzobispo de Sevilla intentó contener la avalancha de martirios voluntarios para no incomodar a las autoridades de Córdoba, ante el riesgo de que éstas se volvieran más intolerantes aún en contra de todos los cristianos. Como resultado, entre los años 850 al 859, fueron martirizados en Córdoba 48 cristianos, 38 hombres y 10 mujeres. El monasterio de los mártires llegó a alcanzar gran importancia y una construcción grandiosa. San Fernando se lo entregó a los cistercienses, y en la primera mitad del siglo XIV se hicieron cargo de él los dominicos, que abandonaron el sector de Scala Coeli. En 1570, el rey Felipe II de España, visitó el monasterio de los mártires de la Ribera y se postró ante las reliquias, entrando de rodillas en señal de devoción. El interés del rey por los santos mártires cordobeses logra que el 21 de noviembre se encuentren las reliquias de los santos hermanos Acisclo y Victoria, en el subsuelo de la Basílica de San Pedro, las cuales en el año 1583, fueron autorizadas para su veneración popular, cuyo auge causó que en el año 1673, se fundara en San Pedro la Hermandad de los Santos Mártires, la cual, en 1742, se fusionará con la del Santísimo Sacramento. En 1763, se concluye la capilla del Sagrario y de los Santos Mártires de San Pedro, a la cual fueron transferidas todas las reliquias martiriales. En el año 1790, Acisclo habría nacido hacia el año 280, en León, mientras su hermana menor, Victoria, años más tarde que él, hacia los años 285. Siendo ambos, según la tradición, hijos de San Marcelo y Santa Nona. Se sabe que tan solo apenas siendo unos niños, pasaron a ser intachables en su conducta, y fervorosos cristianos, llenos de celo por la fe cristiana, siguiendo el camino de sus santos padres, de los cuales prontamente quedaron huérfanos, debiendo escapar hacia Córdoba, acompañados por una buena dama cristiana, llamada Nicomedia, que encaminó en la fe a ambos hermanos, a los cuales les contó acerca de la gran espiritualidad cristiana, legada por
San Marcelo y Santa Nona, padres de estos jóvenes huérfanos. Tras la muerte de esta mujer, continuaron bajo la tutela de una matrona hispánica, llamada Minciana, hasta que Acisclo, como hijo mayor de la familia, tomó el control de los bienes y de la herencia familiar. Se cuenta que San Acisclo se convirtió en un influyente y destacado varón en las tierras cordobesas, situación que le permitió apoyar con todos sus medios y capacidades a muchos misioneros que llegaban desde las tierras romanas hasta el sur de la península ibérica, con el fin de divulgar la palabra de Cristo entre los más pobres y desvalidos de Córdoba. Victoria, por su parte, como hermana menor de Acisclo y mujer noble, se habría dedicado mayormente a la administración del hogar. Sin embargo, sus actividades caritativas y piadosas eran más discretas que las de su honorable hermano. Según la tradición, más dedicada al cuidado y al servicio de los niños y de los ancianos. Actividad que fue muy usual en muchas de las mujeres santas de la Iglesia primitiva. Porque las vírgenes que se consagraban al servicio de su esposo Jesucristo, actuaban considerando siempre que nuestro Señor las observaba constantemente, por ello que no sería nada de extrañar, acerca de que Victoria, tal como muchas jovencitas de la Iglesia primitiva, practicara la caridad hacia los más débiles, buscando el silencio, la oración meditativa, las privaciones, y las penitencias, como medio de ofrenda para glorificar al Señor. Fuere como fuere, el silencio de Victoria se habría complementado con la elocuencia y el gran don del apostolado de su hermano mayor, el notable Acisclo, que tanto bien realizaba dentro de la comunidad cristiana en Córdoba. Acisclo, como hombre noble de su tiempo, hablaba y leía el griego, por lo que podría haber traducido perfectamente las santas escrituras del Nuevo Testamento, que se encontraban escritas en griego para estos tiempos, para que pudiesen ser entendidas por los ciudadanos de condición social media que hablaban principalmente el latín romano, pero también por los más humildes que se comunicaban mayoritariamente por dialectos hispánicos combinados con palabras del latín. Pero desafortunadamente, ya era el año 303, fecha en que se dictaminó el edicto de Diocleciano, que prohibía y castigaba con la pena de muerte a toda persona que profesara el cristianismo. Diocleciano había impuesto un gobierno basado en una tetrarquía, en donde, junto a Maximiano Daia como coemperador de las tierras orientales, y teniendo a Galerio y Constancio como césares, se repartieron el imperio en partes iguales. Una de las reformas que fueron promovidas durante este periodo fueron una serie de edictos mediante los cuales los cristianos perdían sus derechos legales y les obligaban a realizar prácticas religiosas tradicionales, mantener el culto imperial, libaciones, sacrificios de animales y oraciones de carácter público, entre otros actos. Estos edictos fueron acompañados por unas persecuciones que tomaron tal nivel, que llegó a ser conocida como la era de la gran persecución, o la era de los mártires. Porque entonces, ocurrió que en aquellos tiempos, al llegar a la ciudad de Córdoba el gobernador Dion, cruel perseguidor de los cristianos, encomendado con la misión de cumplir a cabalidad el edicto de proscripción en contra del cristianismo, ordenado por Diocleciano, desató en estas tierras del extremo sur de la Hispania romana, una feroz y sangrienta persecución en contra de los cristianos, basado en que debieran ofrecer sacrificios y bienes a los dioses del panteón olímpico, pues por todo el mundo estaba en pleno ardor la furia de los paganos, de manera que si alguien despreciaba el culto de los ídolos, era sometido a diversos tipos de tormentos. Vivían a la sazón en la mencionada ciudad, el reconocido varón noble Acisclo, que tenía a su cargo a su hermana menor, Victoria, ambos, fervientes cristianos, temerosos de dar fiel culto al único Dios verdadero y eterno, por lo que desde su más tierna infancia permanecían fieles en la alabanza de Dios. Al tener noticia de su forma de vida piadosa, un funcionario de justicia, llamado Urbano, se dirigió al muy impío gobernador, diciéndole: he hallado a algunos que desprecian tus órdenes y manifiestan que nuestros dioses son piedras y que no conceden nada a los que los adoran. Al oír esto el gobernador ordenó que Acisclo fuese conducido a su presencia. Sin embargo, en ese momento, su hermano menor también confesó que ella era una virgen consagrada a nuestro Señor Jesucristo. Llevados ante él, Acisclo increpa al gobernador, diciendo:
sois vosotros quienes despreciáis el culto de nuestros dioses y engañáis a todo el pueblo, para que se aparten de sus sacrificios. Le responde San Acisclo, nosotros servimos a nuestro Señor Jesucristo, no a demonios, ni a inmundas piedras. El gobernador Dion, replicó, ¿sabes qué castigo ha ordenado el emperador romano que sufran quienes no quieran hacer sacrificios? San Acisclo respondió, ¿y tú, gobernador, has oído qué castigo tiene preparado el Señor Jesucristo para vosotros y para vuestros príncipes? Por su parte, al oírlo Dion comenzó a rugir con furia diabólica contra el mártir de Dios y mirando a Santa Victoria dijo, siento lástima de ti, joven muchacha, como si fueras mi propia hija. Acércate, pues, a los dioses y adóralos, para que sean propicios con tus pecados y te libren del error que sufres. Pero, si no quieres, te haré padecer tormentos muy duros. Victoria contestó, gobernador, me haces un gran favor, si haces cumplir en mí lo que has dicho. Entonces Dion se dirigió al santo varón, diciéndole, Acisclo, piensa en la maravilla de tu edad, no vaya a ser que mueras. Le respondió San Acisclo, en quien pienso es en Cristo, que me creó del barro de la tierra. En cambio, tú por tu ignorancia intentas empujar a los hombres a adorar imágenes hechas a mano, que no tienen en sí ni ojos ni sentido. Dion, lleno de ira, ordenó arrojarlos a lo más hondo de los calabozos. Metidos allí, meditaban las palabras de Dios, y he aquí que se les aparecieron 4 ángeles llevándoles el alimento de salvación. Al ver estos hermanos a los ángeles del Señor, cayeron de rodillas, diciendo, Señor Dios nuestro, que eres Rey celestial y médico de las heridas ocultas, sabemos que no nos abandonarás, sino que te has acordado de nosotros y nos has enviado por medio de tus ángeles el alimento del cielo y nos hemos saciado con el manjar redentor. Mientras esto sucede, Dios mandó sacar de la cárcel a los siervos de Dios. Llevados a su presencia, les dijo Dion, hacedme caso y sacrificad a los dioses, a fin de que no sufráis muy crueles suplicios. Le respondió San Acisclo, ¿a qué dioses nos manda sacrificar, Dion? ¿A Apolo y Neptuno, falsos e inmundos demonios? ¿Y a qué dioses nos obligas a adorar? ¿A Júpiter, príncipe de los vicios, o a la impúdica Venus, o al adúltero Marte? Lejos de nosotros adorar a unos dioses a quienes nos horroriza imitar. Yo, en cambio, confieso ante el pueblo presente, congregado por ti, e invoco el nombre de los santos, cuya comunión trato de alcanzar, para que todos los oigan. ¿A quién comparas tú, Dion, con el primero de todos los apóstoles, San Pedro, que es la columna de la Iglesia? ¿A quién se debe escuchar, a él o Apolo, que es la perdición del mundo? Dime, Dion, ¿a quién comparas con los profetas y con los mártires? Quizá al belicoso Hércules, que vosotros mismos decís que vivió como un criminal y que cometió en la tierra innumerables horrores. Dime, Dion, ¿a quién prefieres venerar, a Jezabel que dio muerte a inocentes, o a Santa María Virgen, que engendró al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, permaneciendo virgen antes del parto y virgen siempre gloriosa después del parto? Avergüénzate, Dion, porque no es a Dios a quien adoras, sino a ídolos sordos y mudos. Entonces ordenó el muy impío Dion que los santos mártires fuesen sometidos a torturas, que San Acisclo fuese azotado con látigos y que Santa Victoria fuese golpeada en las plantas de los pies. Cumplido esto, ordenó llevarlos de nuevo a la cárcel diciendo, que sean encerrados, hasta que piense con qué castigo voy a atormentarlos. Al día siguiente, sentado en el tribunal, mandó que hicieran venir de la cárcel a los siervos de Dios. Los soldados fueron y los trajeron. Los fieles, al ver que los siervos de Dios eran conducidos al pretorio atados, clamaban en voz alta diciendo, Señor Dios, ayúdalos, porque en ti han puesto su refugio. Dion, sin embargo, ordenó que fuesen llevados ante el tribunal y contemplándolos con rostro amenazador mandó a los ministros, que le asistían, que encendieran el horno y que arrojasen allí a los siervos de Dios. Una vez encendido el horno, son conducidos los santos mártires, elevando alegres sus ojos al cielo y esperando con confianza la misericordia de Dios. Al llegar al horno, se santiguaron con la señal de la cruz de Cristo y entraron en el fuego. Una vez que entraron allí, alababan y bendecían a Dios.
Los ángeles del Señor, asistiéndolos en medio del fuego, glorificaban con ellos a Dios con alabanzas, de modo que casi todos los asistentes oyeron sus voces. Pronto anunciaron al gobernador los que encendían el horno: Gobernador, los hemos oído en el horno cantando salmos y diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Al oír esto, el gobernador Dion dio orden de sacar rápidamente a los siervos de Dios del horno de fuego ardiente. Viendo el malvado Dion que no les había hecho daño el fuego y que no había tocado ninguna parte del cuerpo de ninguno de ellos, quedó totalmente extrañado, y cubriéndose de confusión su rostro, les habló diciendo: Desgraciados, ¿dónde habéis aprendido tanto arte de brujería, para que el fuego no os haga daño? Dejad de una vez vuestro arte de magia y venid, adorad y haced sacrificios a los dioses, para que de nuevo os sean favorables. Y tú, Victoria, dime, ¿en quién tenéis confianza vosotros, que persistís en soberbia tan grande? ¿Y qué decís en vuestra defensa? ¿Y qué esperáis? Le contestó Santa Victoria: ¿No te hemos dicho, espíritu inmundo, asesino, gusano, que nuestro Padre, Señor y Salvador es Cristo, que nos da la victoria para vencer a aquellos que no le conocen, y que actúan por medio de abominaciones, por las que habéis sido seducidos a adorar dioses falsos? Ordenó entonces el gobernador a sus servidores que ataran a sus cuellos piedras grandes y los echaran al río. Así hicieron. Los echaron al río y fueron recogidos por los ángeles y caminaban sobre las aguas del río, alabando y bendiciendo a Dios. Y mirando al cielo y orando dijeron: Señor Jesucristo, Rey de todos los siglos, que siempre asistes a quienes te invocan y no abandonas nunca a quienes te buscan, ayúdanos ahora a nosotros tus siervos y, mostrando tus maravillas, recíbenos en esta hora y pon en estas aguas tu santa cruz y el vestido de la inmortalidad, porque tú eres el que caminaste sobre las aguas del río y las bendijiste, para que, después de ser purificados por el bautismo de regeneración, merezcamos ser limpiados del pecado que hay en nosotros. Ilumínanos, Señor, con tu santa luz y revístenos del esplendor de tu gloria para que te glorifiquemos por los siglos de los siglos. Y mientras los santos hacían esto, aproximadamente a la medianoche, estando ellos en las aguas del río, les llegó una voz desde el cielo que decía: El Señor ha oído vuestra súplica, siervos fieles, y os ha concedido lo que pedíais. Y mientras sucedía esto, inmediatamente apareció una nube brillante por encima de sus cabezas y vieron mostrarse de repente la gloria de Cristo y delante de él a sus santos ángeles en medio de suave y oloroso incienso, entonando himnos. Al verlos los santos mártires dijeron alegres: Hijo de Dios vivo, Jesucristo, invisible, inmaculado, que has bajado hoy de las alturas sobre estas aguas del río con la gloria de los ángeles y nos has revestido de la inmortalidad y la resurrección, te bendecimos, te alabamos, te damos gloria a ti, que con el Padre y el Espíritu Santo con indivisible majestad posees el reino, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Después de la oración, saliendo del río, volvieron a la cárcel llevados por los santos ángeles. Y oyendo el gobernador que habían vuelto a la cárcel, ordenó que fuesen conducidos a su presencia. Y mandó que se trajeran ruedas y que ataran a cada uno en una rueda y que prendieran fuego debajo de las ruedas y que derramaran aceite por encima del fuego, para que los santos mártires fueran consumidos más rápidamente. Hecho esto, hicieron girar las ruedas y los cuerpos de los santos eran desgarrados. Volviendo su mirada hacia el cielo dijeron los santos: Te bendecimos, Dios nuestro, que estás en los cielos, y te damos gracias, Señor Jesucristo. No nos abandones en esta lucha. Extiende tu mano y toca este fuego que levanta sus llamas contra nosotros y apágalo para que el impío Dion no llegue a burlarse de nosotros. Al tiempo que decían esto, saltó de repente el fuego y dio muerte a muchos paganos idólatras. Pero los santos mártires reposaban sobre las ruedas como sobre lechos mullidos. Los ángeles les asistían. Al ver el malvado Dion tan grandes portentos, ordenó que bajaran de las ruedas a los siervos de Dios. Una vez bajados, mandó que le fuesen presentados y les habló así: Basta ya, desgraciados, ya habéis hecho gala de todas vuestras artes mágicas.
Venid, al menos ahora, y acercándoos haced sacrificios a los dioses poderosos que os aguantan. A lo que San Acisclo respondió: insensato, hombre sin cabeza y sin temor de Dios, con tu ceguera no ves las maravillas de Dios, hechas por el Padre Celestial con el unigénito y su coetemo Hijo nuestro Señor Jesucristo, que libera a todos sus siervos de vuestras manos pecadoras. Entonces Dion, lleno de ira, apartando a San Acisclo, ordenó que le fuesen cortados los pechos a Santa Victoria. Realizado esto, Santa Victoria exclamó: Dion, corazón de piedra, alejado de toda la virtud de Cristo, has ordenado que me cortasen los pechos. Mira y contempla cómo en lugar de sangre sale leche. Y mirando hacia el cielo, Santa Victoria dijo: te doy gracias, mi Señor Jesucristo, Rey de los siglos, que te has dignado concederme que todas las ataduras de mi cuerpo se rompan por tu nombre. Sé, en efecto, que ya es la hora en que quieres que abandone este mundo y llegue a tu gloria. Y habiendo dicho esto, el malvado Dion mandó encerrarlos en la cárcel. Tras esto llegaron hasta ella todas las mujeres, al oír los suplicios que había soportado, trayendo muchos de sus bienes para consolarla, y la hallaron sentada y meditando las palabras de Dios. Al punto postrándose a sus pies, los besaron y Santa Victoria hablaba con ellas sobre los misterios sagrados. Ellas, escuchándola, admiraban su fortaleza, de manera que 7 de las mujeres creyeron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llegada la mañana, ordena el malvado Dion que le sean traídos. Cuando le fueron presentados dijo a Santa Victoria: Victoria, ha llegado tu hora, acércate y conviértete a los dioses. Si no quieres, te quitaré la vida. Santa Victoria contestó: impío Dion, ya no tendrás descanso ni en este mundo ni en el otro. Ante esto Dion, no pudiendo soportar la ofensa, ordenó que le arrancaran la lengua. Pero Santa Victoria alzó sus manos al cielo y dijo: Señor, Dios mío, Creador de toda bondad, que no has abandonado a tu sierva, mírame ahora desde tu santo trono y haz que mora en este lugar, porque ha llegado la hora de que descanse en ti. Y habiendo hecho esta oración, se oyó una voz desde el cielo que decía: venid vosotros, limpios y sin mancha, que habéis sufrido mucho, tenéis abierto el paraíso y preparado el reino de los cielos. Pues todos glorifican y bendicen al Padre por vosotros, porque desde el comienzo habéis sufrido mucho por mí. Y todos los justos se regocijan al conocer vuestro martirio. Y de nuevo se oyó una voz que les decía: venid hacia mí, siervos míos, y recibiréis las coronas eternas y los premios de vuestro sacrificio. Dion, al oír esta voz desde los cielos, mandó que le arrancaran a Santa Victoria la lengua, porque, mientras sucedían estas cosas, todavía no se había cumplido lo que había ordenado hacer tiempo atrás. Y después que le fue arrancada la lengua, tomando el trozo cortado se lo echó a la cara e hiriendo su ojo se lo dejó ciego y gritó con fuerte voz: desvergonzado Dion, que yaces en las tinieblas, deseaste comer una parte de mi cuerpo y arrancarme la lengua, que ha bendecido a Dios. Merecidamente has perdido la vista y, llegando hasta tu rostro, la palabra del Señor ha cegado tus ojos. Dion, no soportando el insulto, ordenó que fuese asaeteada y, tras ser lanzadas 2 flechas contra su cuerpo y otra a su costado, entregó su espíritu alabando a Dios. De otra parte mandó que San Acisclo fuese degollado en el anfiteatro. Tras su degollación llegó una mujer muy cristiana llamada Miniciana, que desde su infancia amaba a Dios, y recogió con honor los cuerpos de los santos e hizo a San Acisclo un sepulcro en su casa y a Santa Victoria junto al puerto del río. Y así enterró los cuerpos de los santos Acisclo y Victoria con el honor de la paz. Allí se realizan muchos milagros para gloria del nombre de Cristo, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. A Él el honor y la gloria, la virtud y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Era el 17 de noviembre de 313, según el acta que se conserva en la biblioteca del convento de San Juan de los Reyes en Toledo, aunque existen varios autores de la Iglesia primitiva que dan como fecha más probable los años 303 y 304, porque fueron los de mayor actividad anticristiano en todo el Imperio Romano.
cuando San Acisclo fue degollado públicamente a las orillas del río Guadalquivir, mientras que Santa Victoria fue asaeteada, es decir traspasada por flechas lanzadas por guardias, en el anfiteatro romano. Esta misma tradición es la que indica que Minciana, ciudadana romana, recogió el cadáver de Victoria y lo llevó junto al de su hermano, al lugar en que éste fue martirizado, construyendo una basílica y un monasterio al que llamaron de los santos mártires, al considerarse a Acisclo y Victoria, como los primeros santos martirizados de Córdoba. Tradicionalmente se conmemora el 17 de noviembre el martirio de estos dos santos hermanos. Situación que fue celebrada en el año 2005, a 17 siglos de estos hechos martiriales, los cuales fueron elegidos por el Papa Benedicto XVI, como año jubilar. Hasta el lugar donde fueron enterrados los hermanos se desplazaba la gente del pueblo, tanto así que se construyó, hacia el siglo IV, la primera basílica cristiana. Este primer templo cristiano de grandes dimensiones sufrió grandes ataques a lo largo de siglos, como los del rey visigodo Agila en el 554, y de Leovigildo, en el 584, para sacar del templo a su hijo Hermenegildo, donde se había refugiado, quemando el edificio para hacer salir al mismo. Posteriormente lo convirtió en un establo. Cuando Fernando III de Castilla y León llega a Córdoba hacia el año 1230, entregando el entonces ruinoso templo a la Orden del Císter para la explotación de las huertas circundantes. Fue entonces cuando se levantó el primer monasterio de la ciudad, recibiendo el nombre de los Santos Mártires, en el siglo XIII. Parece ser que algunas de sus reliquias fueron esparcidas por el resto de España para su veneración, pero siglos más tarde se recuperaron. En 1125, se decide trasladar sus restos de la basílica junto al río, para ser llevados a San Pedro, y ser enterrados con otros santos más, entre ellos San Januario, Marcial y Fausto. La Basílica de los Santos Mártires sufriría a lo largo de los siguientes siglos el abandono, deterioro y, finalmente su desaparición, sobreviviendo del templo original, solamente una pequeña capilla, que fue la que visitó el rey Felipe II de España, en el año 1570, cuando arribó a Córdoba en el mes de agosto. Durante los siguientes siglos, por la persecución y el martirio vivido y sus posteriores milagros como protectores de la ciudad, los santos patronos de Córdoba, Acisclo y Victoria, se los situó junto a la patrona principal de Córdoba, Nuestra Señora de la Fuensanta. Actualmente, existe aún, una antiquísima ermita rupestre de los tiempos visigodos, en principios de la Edad Media, la que se dedicó a San Acisclo y Santa Victoria, en la localidad de Arroyuelos, perteneciente al municipio de Valderredible. El cual, se trata de un templo prerrománico excavado en la roca, el que actualmente, se considera datado alrededor del año 711. Y oh Dios, que acompañas y proteges a tu pueblo con las gloriosas confesiones de tus santos mártires, los hermanos Acisclo y Victoria, concédenos, por el mérito de sus virtudes y de sus cruentos martirios, por medio de los cuales, los reconocemos como intercesores nuestros, por cuyo patrocinio pedimos el vernos libres de todas las adversidades. Por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.